Es un placer para mí estar hoy aquí y presentar esta mesa titulada Contar Europa, mujeres periodistas en la Europa de ayer y hoy. Este proyecto se enmarca en la presidencia española de la Unión Europea con una idea que desde el comienzo me pareció un regalo. Con nosotras, las europeas, se propone una genealogía feminista de la Unión Europea, se propone un canon de la contribución de las mujeres al proyecto de la Europa unida para complementar su narrativa, la narrativa de la Unión desde el reconocimiento del papel de las mujeres en la construcción de la Unión Europea. Agradezco sinceramente a Diego Blázquez la oportunidad que me dio para desarrollarlo y a Almudena Cruz por su inestimable ayuda. También a Florence Cemus por el apadrinamiento desde el Gran Continent y a Valerio Rocco por lo mismo, por el apadrinamiento desde el Círculo de Bellas Artes. Y, por supuesto, agradezco a Rubén Sáez haber puesto a disposición su enorme talento para crear la narrativa visual del mismo. Nosotras, las europeas, es una invitación a redescubrir la memoria democrática de Europa, construida y narrada desde la voz de las mujeres que la hicieron y la siguen haciendo posible. Es un lugar de reivindicación de los valores europeos, de redescubrimiento de nuestro papel fundacional en la construcción de Europa, quiénes son las madres de Europa, y de afirmación también del feminismo como uno de los pilares de la Unión Europea. Y esta es la experiencia que proponemos también en la exposición. Nuestras voces, nuestra mirada, nuestros deseos, nuestro arte, nuestro trabajo, nuestra memoria. Las mujeres de Europa reclamamos un lugar principal en la construcción del sueño de la Unión como espacio de libertad, seguridad y justicia que hoy habitamos, pero también de igualdad. Y es precisamente esto, un sueño, poder dar inicio a este proyecto con una mesa de profesionales periodistas del más alto nivel que han contribuido de manera fundamental a contar el corazón político de Europa, de sus luchas y equilibrios de poder, desde su mirada absolutamente única. España y Europa tienen una gran deuda, tienen una deuda impagable con estas mujeres periodistas que están hoy aquí, que nos han ofrecido con su trabajo esa mirada crítica y profunda, pero también esperanzada y comprometida con la Unión Europea. Tenemos nada menos que a 2 directoras del diario El País hoy aquí y a 2 de las mejores corresponsales en Bruselas que nos informan desde la capital europea sobre su realidad política. Beatriz Navarro, Marta Carazo, Pepa Bueno y Soledad Gallego, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y, sobre todo, por haber sacado tiempo para estar hoy aquí. No quiero dejar de subrayar esto. Se encuentran aquí 4 profesionales en activo que han hecho un grandísimo esfuerzo por asistir hoy a este acto. Y permítanme decir algo más personal, y es que solamente por esto, a mi juicio, por el lujo de teneros hoy aquí, este acto merece la pena y este proyecto también. Creo que no necesitan mucha presentación, todas y todos los conocemos. Beatriz Navarro, corresponsal de La Vanguardia en Bruselas, Marta Carazo, corresponsal de Televisión Española en Bruselas, Soledad Gallego, es corresponsal de Bruselas para El País, es directora del País y actual analista política, Pepa Bueno, directora del diario El País. Gracias de corazón, muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo y haber aceptado estar hoy aquí. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Antes de nada tengo que pedirles disculpas por esta voz de un catarro otoñal anticipado. Tienen ustedes la suerte, tenéis la suerte de que me acompañen 3 mujeres en perfectas condiciones y que tienen mucho que decir las 3, ¿no? Como ha señalado Marian, las 3 han ejercido y ejercen el periodismo en primera fila de Europa y las 3 acumulan años de experiencia como corresponsales en la capital comunitaria. Y las 3 son mujeres, así que están muy autorizadas para hablar de nosotras, las europeas. Soledad Gallego Díaz ha sido corresponsal, además de en Bruselas, en Londres, en París, en Nueva York, en Argentina. Primera mujer directora del País. Marta Carazo, corresponsal desde el año 2020 en Bruselas, presentadora de Europa, el programa de la televisión pública que cada año aborda los desafíos de la Unión. Buenas tardes a las 2.
y Beatriz Navarro, corresponsal reincidente en Bruselas, algo da a Bruselas porque ha estado en 2 etapas de su vida, en medio estuvo en Washington. Quiero subrayar la biografía de estas 3 mujeres, periodistas europeas, corresponsales, con una biografía profesional llena de información, conocimiento y premios. Y sin embargo, voy a empezar a hablar con ellas de su condición de mujeres. Algo que sería impensable si me acompañaran 3 corresponsales hombres. Este es un tiempo robado a las mujeres, porque con ellas se puede hablar, y voy a hablar, de todo en relación con Europa, del nacimiento, del éxito económico, del déficit de la convergencia social, del proyecto político, de la ampliación, de la guerra, del Brexit. Se puede hablar de todo. Y sin embargo, tenemos que destinar un tiempo de ese conocimiento atesorado a hablar de su condición de mujeres. Es un tiempo necesario, sigue haciendo falta, por eso lo hacemos, es imprescindible, dedicado a los que creen que la igualdad legal es igual que la igualdad real. Esto demuestra que no es así, pero es un tiempo robado al conocimiento que atesoran y del que puede beneficiarse la sociedad. Esto nos da la medida del tiempo, del trayecto que tenemos por delante todavía y del tiempo robado que en todos los órdenes de nuestra vida tenemos las mujeres. No solo cuando venimos a hablar de geopolítica, de proyecto europeo, tenemos que hablar de nuestra condición de mujeres. Cuando nos ofrecemos en público tenemos que reservar un tiempo a nuestra imagen que es infinitamente más exigente que la imagen de los hombres. Las mujeres vivimos con 22 horas al día y a pesar de eso estas señoras han hecho semejante carrera y han llegado hasta aquí, ellas y tantas otras. Así que de este tiempo robado a la pasión que cualquiera de ustedes hombres desarrollan sobre su vocación, este tiempo y esta energía que las mujeres tenemos que dedicar todavía a hablar de la batalla por la igualdad, por ahí voy a empezar. Empiezo con Sol, porque las 3 han sido corresponsales en la capital comunitaria en 3 momentos muy distintos de nuestra historia. Años 80, tú llegaste en los 90, Bea, y tú en los 2000, Marta, ¿no? O sea que tenéis ahí una panorámica de la evolución del papel de una corresponsal. Sol, ¿había muchas mujeres corresponsales cuando tú llegaste en los 80 a Bruselas? Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. No puedo estar más contenta que estar con estas compañeras aquí en esta mesa. Sí, ¿cómo se nota que tiene experiencia, que rápidamente me coloca bien el micrófono, ¿no? No, yo te decía, me preguntaba si había muchas mujeres corresponsales. Sí había, en Bruselas sí había mujeres corresponsales, siempre ha habido mujeres corresponsales. Entre otras cosas, había una agencia de noticias que se llamaba EUOP y las propietarias eran 2 mujeres, eran 2 italianas, las hermanas Gazzo, que son una leyenda que hacía allí en Bruselas en mi época, y había la corresponsal de France Press, era Sylvie Kaufmann, que luego ha sido directora de un medio en Francia. Sí, había periodistas mujeres, ¿no? Yo no era ni la primera ni la única, ni muchísimo menos, ¿no? Bruselas, al fin y al cabo, era un sitio más donde los hombres les daban menos miedo enviar a mujeres, les parecía una cosa burocrática, una cosa así que nos apañaríamos bien, ¿no? Mientras que era mucho más peligroso decir, oye, mandarte a un conflicto. Hombre, no, eso no, porque mandarte a un conflicto, eso, en fin, ponerte en riesgo, pues era ansia paternalista que les entraba inmediatamente en cuanto tú querías hacer algo, ¿no? Pero Bruselas les parecía un sitio, bueno, no era peligroso, suponían que era una cosa más o menos burocrática que te podrías apañar con ella, ¿no? Y luego las chicas teníamos una ventaja sobre los chicos, que hablábamos un poquito de idiomas, chapurreábamos un poco el inglés o chapurreábamos un poco el francés. Ellos no. Porque en mi ellos época, no. Ellos no. Ellos no, porque el aprender idiomas era una cosa también de chicas. Sí, los chicos no aprendían idiomas, ¿para qué? ¿No? Aprendían idiomas las chicas, nuestras madres nos decían aprender idiomas, ¿no? Que les parecía muy sensato. O sea que sí, teníamos esa ventaja a la hora de salir fuera, ¿no? Pero ya te digo, siempre que fuera a un espacio protegido, y Bruselas era un espacio protegido, ¿no? O sea que había bastantes mujeres, ¿eh? Beatriz, tu experiencia, tu llegada en los años 90. Bueno,
Yo empecé a trabajar más o menos en el año 2000, o sea, 20 años después de Sol. De 20 en 20, ¿no? Sí, 2020. Y realmente había otras mujeres que habían abierto camino antes, obviamente antes de llegar yo, la generación de Sol, pero también ya un grupo de periodistas más jóvenes que, bueno, representaban a lo mejor a medios de segundo rango. No había ningún delegado de los grandes medios españoles que fuera mujer. Realmente ves las fotos de la época y dices, ¿cómo me saqué yo las castañas del fuego en ese ambiente realmente? Porque eran todos señores, esto era así. Y llegamos a una generación de periodistas jóvenes. Creo que también tuvo algo que ver quizás con el cambio tecnológico. En tus tiempos habría muy pocos freelance probablemente, seguramente eran periodistas enviados por sus medios porque hacía falta una gran infraestructura para poder desarrollar el trabajo. Con Internet, con los avances tecnológicos realmente fue como mucho más sencillo montarte tu propio chiringuito y a partir del año 2000 se vio un gran aumento de la llegada de freelance. Y muchos de esos freelance realmente son mujeres. Yo pienso que el ascenso que se ven en las cifras de hombres y mujeres que hay en Bruselas, en el cuerpo de corresponsales, probablemente tiene algo que ver también con la precarización de la profesión. A lo mejor es otro tema, pero bueno... No es otro tema, o sea, que ¿crees que hay más mujeres porque son freelance? Yo pienso que sí, realmente, y creo que, en fin, las cifras de algunos informes así lo sustentan. En el año 2002, por poner un poco para saber de qué estamos hablando, de la evolución de la presencia de mujeres en Bruselas, hace 20 años había un 28% de corresponsales mujeres. En el año 2010 había un 33% y ahora estamos en un 37%. Es un porcentaje al que no se había llegado nunca, es un porcentaje alto, pero a veces cuando estás en ciertos círculos, en encuentros más pequeños con políticos de alto rango o altos funcionarios, te das cuenta de que tiende más a ser el 30 que el 40 realmente, que a lo mejor estas 3 mujeres y son 7 hombres. ¿Por qué? Porque los grandes medios siguen primando en general a los hombres. Dicho esto, yo misma en los 20 años, con mi paréntesis en Estados Unidos, que he estado trabajando en Bruselas, he visto un cambio brutal y hoy en día los principales medios de comunicación españoles en Bruselas están dirigidos por mujeres. El País, la agencia EFE, Televisión Española, Marta es la primera mujer corresponsal en Bruselas. Seguro lo que tú cuentas fue así, pero incluso en televisión, que a veces es más fácil, hasta ahora no había habido una mujer en Bruselas. También porque en el fondo yo creo que se considera una corresponsalía dura. Y es un entorno bastante masculino, porque el mundo diplomático es masculino, la política es bastante masculina, ¿no? El mundo económico es muy militar, con la masculino. OTAN. Se está acoplando algo, defensa. se está acoplando algo, ¿verdad? Es que a lo mejor hay que apagarlos mientras hablamos. Apagamos el resto. Mío no. Como soy la moderadora, tengo este privilegio, lo tengo abierto todo el rato. Algo ha cambiado, sí. No lo puedo apagar. Ya has hablado demasiado, Bea. Yo ya se han acabado mis 50 Pero fíjate qué interesante es eso que estáis contando, es muy interesante, porque probablemente al comienzo de los años 80 era una corresponsalía muy burocrática, la Comunidad Económica Europea tenía un poder político limitado y ahora se parte mucho bacalao, que diría, ¿no? En la capital económica, en la capital comunitaria. Y eso hace que ya no sea ese destino donde mandamos a las chicas, sino donde ellos pelean por ser el delegado de la corresponsalía. Sí, si te he entendido bien. Sí, sigue siendo una plaza codiciada y en la que, pues eso... Claro, porque el poder que tiene ahora mismo un corresponsal en Bruselas ha cambiado muchísimo con respecto a los años 80. ¿Tu experiencia? Otros 20 años, saltamos hacia adelante. Bueno, yo me encontré un poco ya con lo que ha esbozado Bea, ya un poco asentado, ¿no? Es verdad que siguen llegando muchos freelance y son muchas chicas y muy jóvenes, ese es otro dato, mujeres y hombres jovencísimos. Y es verdad que en el caso de España, lo ha dicho Bea, EFE, El País, Televisión Española, los llevamos mujeres, pero en otros medios de otros países los que dirigen las delegaciones son más bien hombres. Sí. Eso es así. Yo he sido la primera mujer de Televisión Española corresponsal en Bruselas y creo que ha tenido que ver con que, lo que decía Bea, que era una información que se consideraba como dura, como difícil, y entonces era como que la mujer no la va a entender, ¿no? Porque nosotras estábamos ligadas a una información más ligera, a cosas un poquito, bueno, pues más suaves, más sensibles, más... Y entonces pensaba que una mujer eso no lo iba a entender, y cuando a mí me ofrecen irme allí, soy consciente que además quieren mandar a una mujer para ver si así interesa más la información europea. Es como de repente, a ver si una mujer nos transmite mejor esto que es tan aburrido, ¿no? Bueno, eso
yo creo que se nota que ahora ya yo no me encuentro con sorpresas, no te extraña ver más mujeres en la sala de prensa de la Comisión Europea, pero es cierto que cuando vas a círculos, como dice Bea, que son los periódicos se mueven más, en círculos más cerrados, briefings que nosotros llamamos a periodistas selectos, suele haber más hombres que mujeres. Iba a preguntaros por eso, si habéis encontrado mayor dificultad de acceso a las fuentes cuando las fuentes son de rango muy elevado. Bueno, no es dificultad de acceso porque sí, por el hecho de que seas mujer. Yo lo que me he encontrado es, yo puedo entrar por supuesto a cualquier lado, es que sería absurdo decir que no puedes entrar, solo faltaba, estamos en un sitio privilegiado que es Europa, ¿no? Eso no pasa en otros países. Pero sí que te encuentras ciertas personas, hombres, o paternalismo o cierta desconfianza. Y da rabia, porque tú no necesitas ni que te cuiden ni que desconfíen de ti, que te expliquen, te cuenten, que no. Entonces, es verdad que hay gente como que te explica las cosas como si no las fueras a entender porque eres una mujer. Y otra, que se toma tus preguntas pues un poco de una manera, bueno, pues como si no fueran tan interesantes como las de un hombre, no te llama por tu nombre y, sin embargo, al periodista chico sí que le llama por su nombre. Eso hoy. Eso hoy. Son casos puntuales. En mi caso, son casos muy puntuales, pero sigue ocurriendo. ¿Paternalismo o desconfianza? ¿Vea? Sí, bueno, yo creo que también tiene que ver con la sociedad ciertas, en general. sí, son inercias también, general, a veces son cuestiones un poco generacionales y tengo que decir que las periodistas que llegan detrás de nosotras, con 20 años menos que Marta y que yo, están mucho más suspicaces y mucho más alertas y lo identifican mucho más rápidamente incluso que nosotras probablemente. Yo no puedo decir que haya tenido problemas para acceder a fuentes o a círculos por ser mujer. Quizás en mi caso yo empecé muy joven en Bruselas, entonces pues tuve que crecer, digamos. Ha habido mucha gente que me ha visto crecer como periodista y como persona en Bruselas porque son muchos años, y gente que me conoció hace mucho tiempo y que a veces te siguen llamando un poco como en plan chica o te dicen algo de lo joven que eres. Y, en fin, tengo 45 años y ahora ya intento darle la vuelta y les digo que me están haciendo un gran cumplido porque hace tiempo que dejé de ser joven. Pero bueno, siempre hay a veces, bueno, no quiero decir con mala intención, pero es algo con lo que nosotras sí que tenemos que lidiar y ellos no. La vida del corresponsal es una vida errante dentro del periodismo, muy errante, ¿no? Hemos visto a muchos compañeros a lo largo de nuestra vida llevarse a su familia que apoya su carrera, ¿no? ¿Ha cambiado eso? Las mujeres corresponsales no tienen que enfrentarse al dilema, no hablo de vuestra vida personal, no tienen que enfrentarse al dilema vida profesional, crecimiento de vida profesional o vida personal cuando acepta una corresponsalía. Bueno, yo creo que sí. Te tienes que enfrentar a eso. Pero más todavía hoy ellas que ellos. Bueno, no lo sé. Yo creo, o sea, yo cuando me nombraron y me fui, todo el mundo me preguntaba, ¿y tu marido? Bueno, pues mi marido se ha venido conmigo. ¿Sí? Hay que ponerle un monumento. Estoy segura, mi marido se pidió una excedencia y se vino conmigo. Y eso, o sea, sorprendía. Incluso a personas que a mí me sorprendía que les sorprendiera, ¿no? Sorprendía de, joder, qué bien, ¿no? Bueno, es que si hubiera sido al revés, sorprendente, no hubiera sorprendido. ¿Cuántas mujeres siguen, ¿no? a sus maridos? Entonces, bueno, el dilema personal, yo creo que eso, yo sí me tengo que enfrentar a él, pero porque si no me tuviera que enfrentar a él, pues es que no querría ser buena en los dos lados, esa cosa que tenemos, ¿no? Quiere ser buena madre, tengo 3 hijos, y buena profesional, y las horas no caben, y las mujeres somos como somos, queremos hacerlo todo muy bien. Consuélate, cuando a mí me nombraron directora del País, hubo varias personas que me dijeron, ¿qué tal lo lleva tu pareja? Claro. Sí. Yo dije, mi pareja no lleva nada del País. ¿Qué tiene? ¿Pero qué lleva mi pareja del País? ¿Sería nepotismo? ¿Qué dices? Sí, pero sí, con mucha naturalidad. A ver, la vitalidad del movimiento feminista en este momento, la ola actual que arranca y que explota en el año 2018, ha obligado a casi todas las profesionales de la información a responder a esta pregunta que os voy a formular ahora y que te formulo a ti, Soledad, en primer lugar. ¿Hay una perspectiva feminista desde la cual informar? Y si eso es así, ¿cómo se distingue esa mirada del activismo? Bueno, yo creo que más que una perspectiva sobre temas concretos, lo que hay es una elección de temas, a veces distinto, ¿no? No porque la mirada sea, no porque el tema concreto lo trates de una manera distinta que un hombre, sino porque eliges otros temas que probablemente no llaman tanto la atención a periodistas hombres, ¿no? Entonces, eso sería más, desde mi punto de vista, la perspectiva en la elección de los temas
que tratas, no tanto en el tratamiento luego concreto de cada una de esas parcelas, ¿no? Porque luego le aplicas el mismo procedimiento que a cualquier otra noticia, ¿no? Claro, a las noticias que eliges le aplicas el mismo procedimiento profesional, claro, que a cualquier otra. Pero el tema que eliges a veces sí que es distinto, ¿no? La mirada la pones en otro sitio, ¿no? Quizá. No sé, yo pienso que eso es un debate muy amplio, si hay una mirada femenina... Feminista. Esto ya es otro nivel. Pero en cualquier caso, pienso que sí que podemos ver cosas diferentes a los hombres, porque nuestra experiencia vital es diferente. Incluso mi generación, que crecimos ya sin las limitaciones mentales que la sociedad imponía a nuestras madres o nuestras abuelas y pensábamos que ya estaba todo hecho, y luego nos hemos encontrado con que no, nosotras habíamos cambiado, pero el mundo no. Esa experiencia nos lleva a ver los temas de otra manera. Y ya en términos muy prácticos, me estoy alejando un poco del tema más de la mirada feminista, pero creo que una cosa importante es cómo armamos las informaciones, y desde un tiempo a esta parte hay todo un movimiento para tener en cuenta más expertas a la hora de citar expertos y a la hora de citar voces. Y yo creo que las mujeres somos más conscientes, estamos más alerta, o a lo mejor tenemos más contactos entre nosotras y es más fácil tirar de mujeres, y hay bastantes periodistas hombres que lo hacen, pero no son la mayoría. Y creo que es muy importante dar voz a todas esas mujeres especialistas en el terreno que sea, porque en muchos casos también ellas tienden a ser el número 2 de las organizaciones, de un think tank, de un ministerio, de la Comisión Europea, a lo mejor es la jefa de gabinete o es la portavoz. Dar visibilidad a todas esas mujeres puede ayudar a romper ciertas inercias, porque los números 1 en muchos sitios tienden a ser hombres, los hombres tienden a nombrar hombres y a llamar hombres para los debates. Por eso nos seguimos encontrando con tantos panels, tantos debates en los que al final solo hay hombres. No es una conspiración, al final simplemente es pues, la inercia y la comodidad y de muchos colegas de cierta edad, además, pues que al final se ponen a llamar a sus amigos y son todos hombres. Entonces, creo que en la manera de contar las historias también tenemos una responsabilidad y algunas herramientas. Y realmente esto ha habido campañas europeas y yo pienso que han tenido cierto impacto realmente. Bueno, yo creo que es importante, estoy de acuerdo con Soledad, que elegimos otros temas. A veces ¿no? Nos fijamos en otras cosas porque tenemos otra mirada, y estoy hablando de temas y luego que los tratamos un poco de otra manera, ¿no? Por ejemplo, yo creo que es más fácil entender con ejemplos prácticos. Allí en Bruselas pues, hay un problema con los receptores, con la gente que va a pedir asilo, ¿no? Bélgica no tiene espacio para darles cobijo y hay muchos durmiendo en la calle, ¿no? Y yo he ido a hacer ahí un reportaje y he ido con un compañero y era completamente distinto cómo él lo abordaba, cómo lo abordaba yo. Porque yo tenía tiempo para escuchar a la persona que a lo mejor me estaba contando cosas que no me iban a servir de total para el reportaje, porque me estaba contando que le habían operado la espalda, que es que en España no le habían hecho esto, pero ese hombre o esa mujer necesitaban llegar hasta allí para luego contarme por qué había llegado allí a pedir asilo. El compañero que estaba conmigo, que es un magnífico periodista, era mucho más impaciente, o sea, no tenía esa especie de sensibilidad. Y yo creo que esto va con personas, pero es verdad que las mujeres tenemos algo especial en eso, y creo que eso aporta una información distinta de la que pueden dar los hombres, complementa. Al final cierra un poco el círculo, porque no es solo la noticia, ¿no? Te fijas también en otras cosas. Lo decía también Natalia Sancha, que es una periodista del País, que ahora está en las instituciones europeas, que ya informaba de las mujeres del ISIS, por ejemplo. Las mujeres del ISIS, cuando a lo mejor un hombre no se va a fijar en la información de las mujeres del ISIS, sino los guerreros del ISIS, pues es eso. O sea, digamos que abrimos un poco el círculo de la información hacia otros temas y somos capaces de entenderlos de otra manera, ni mejor ni peor, pero de otra manera que completa, ¿no?, la información que puede dar los hombres. Al final es lo que se trata, somos hombres y mujeres, de dar una cosa un 360. No, quería resaltar dos cosas: la importancia de que se empiece a llamar, a pedir la opinión a mujeres expertas en sus temas. Y después quería recordar una cosa que de hace más de 20 años, que es en Alemania hubo una vez un muchacho entró en una universidad y mató a 8 personas, cosa que no es nada frecuente en Europa, pero sucedió hace 20 y tantos años. A mí me sorprendió muchísimo leyendo las informaciones de eso, que solamente una información firmada por una mujer resaltaba que de las víctimas 7 eran mujeres. Es decir, el muchacho había entrado en la universidad, había matado a 8 personas, 7 eran mujeres, podía haber matado
no era proporcional, ¿comprendes? O sea, había matado mujeres, había matado a un hombre porque le salió al paso, pero había ido a matar mujeres. Pero eso no lo percibieron más que una mujer. ¿Y tú, al leerlo? Yo al leerlo, que me di cuenta que dije, hombre, pero sí, claro que es un dato relevante. De las víctimas, 7 son mujeres, es un dato muy relevante, pero sin embargo no se resaltaba en las otras informaciones firmadas por hombres, ¿no? Y a mí me chocó muchísimo, ¿no? Pero tú sí que has visto la evolución. Es la ceguera, ¿no? Pero tú sí que has visto la evolución, ¿no? Sí, una evolución extraordinaria y magnífica, sinceramente. En las redacciones. Sí, y sobre todo también de la presencia de la mujer en las áreas de opinión, ¿no? Que a mí siempre me ha parecido fundamental y que es una de las más, yo creo, de las ausencias más perniciosas, la falta de mujeres en la zona de opinión de los medios de comunicación, en todos. Y yo creo que eso es fundamental, hacer un trabajo, porque todavía sigue siendo minoritaria, ¿no? Esa presencia. Yo creo que eso tiene que todavía pelearse mucho, ¿no? Yo solía decir que era la última trinchera del machismo, la opinión, ¿no? Porque, claro, la autoridad de la opinión tú no la tienes, te la tienen que conceder, la autoridad, como siempre, te la tienen que reconocer, ¿no? No viene con la tarjeta de presentación, te la tienen que reconocer. Y la autoridad de la opinión ha tardado mucho en concedérsenos a las mujeres. Y algo que empieza a matizarse, la verdad es que empieza a matizarse, pero yo observaba, porque como durante tanto tiempo dirigí mesas de opinión, ¿no? Mesas de análisis, tertulias, incluso cuando las mujeres han empezado a ocupar esos espacios, la cita es el reconocimiento máximo de autoridad, ¿no? Yo ponía un ejemplo con nombres a los que adoro todos, de hombres y de mujeres, para que no haya ninguna duda, ¿no? Es para que se entienda. Que me decían, ¡ay, qué interesante aquello que dijo Joaquín Estefanía en tu programa! Yo, Joaquín Estefanía, eso lo había dicho Sol Gallego Díaz 2 días antes. ¿Ah, sí? Sí. ¡Ay, qué bien estuvo Fernando Garea! ¿Sobre qué? Tal cosa, digo. Pero si eso lo había dicho Palmera 1 hora antes. No me digas. Y pasaba igual con el comienzo de las redes sociales, con el retweet, ¿no? Ellos eran capaces de... Cuando digo ellos, nosotras, esto lo entendéis, ¿verdad? Que es para entendernos, que hay de todo en todos sitios. Pero, en fin, en general, capaces de retuitearse media idea, ¿no? Tú te habías largado un párrafo ahí profundo y tal, y entre ellos se retuitean, y a ellas, la opinión de ellas, es muy difícil que la citen, muy difícil que la retuitean. O la ocupación del espacio de la opinión. Es que me encanta cuando Sol saca siempre este tema, porque claro, yo estoy ahí en primera fila, la ocupación del espacio, ¿no? En una mesa. También hago una caricatura para que se entienda, ¿vale? Pues con media idea, un tertuliano puede estar 7 minutos. Nosotras tenemos que meter 200 en 30 segundos para que se sepa que valemos y que merecemos la pena estar en esa tertulia y que nadie lo dude, ¿no? Y juega contra nuestra capacidad de comunicación, contra nuestro propio talento, juega contra todo, ¿no? Es un sesgo de meter muchas ideas, me lo he preparado, soy muy académica, que nadie dude. Y ellos tienen una ocupación natural del espacio. Y con media idea 3 minutos, tranquilamente. Pero con naturalidad, ¿no? Porque forma parte de una cultura y de una inercia que sigue ahí. Aún así, yo, por poner un poco la nota positiva, por reconocer, porque estaba pensando ahora que en el campo más informativo, en mi medio, en Televisión Española, realmente la redacción no tiene nada que ver con lo que era hace, tú estabas allí, hace 10 años. O sea, los jefes de área tradicionalmente han sido todos hombres. Ser jefe de área es un puesto muy duro porque estás todo el día allí y todo el día pringado. Y entonces tradicionalmente eran hombres. ¿Por qué? Pues porque no se lo proponían a las mujeres, pues porque los niños, el tal o el cual. Pero en el año 2018, de repente, recuerdo que alguien hizo así una reunión de edición y dijo, no, directora de informativos, directora del área nacional, directora del área de economía, directora de deportes. Pero qué cambio más magnífico. Eso era el 2018. Y a partir de ahí, yo voy ahora, cuando voy a la redacción de Madrid, y es que el 70 y pico % son chicas. Y los jefes de área son muchas chicas. Entonces eso
Yo creo que esto es como, o sea, esta historia de las mujeres hay que ir construyendo una ciudad nueva, se van poniendo los cimientos, estamos adornando y hay que habitarla. Entonces, bueno, hay que habitarla, ¿no? Y hay que vivir en ella, pero se está poniendo todo eso y eso es, no sé, es muy importante. Yo pienso que ahí también se están viendo los frutos pues, de muchos años de mucho trabajo y de ser mucho más conscientes de que el espacio es también nuestro y que tenemos el mismo derecho natural que ellos a ocuparlo, y por eso se está viendo en puestos de responsabilidad en medios de comunicación, en corresponsalías, y en Bruselas, lo que os decía, también a nivel de think tanks, también a nivel de diplomáticos de alto rango. Y algo que ha ocurrido en los últimos años, no sé si existía en tu época, Sol, es que cada vez hay como más redes de solidaridad informales entre mujeres. A nivel de directivas españolas en Bruselas, hay otro grupo también de funcionarias, hay que acotar un poco, pero algún tipo de funcionarias europeas, no sé qué rango. Hay redes de periodistas mujeres que colaboramos también entre nosotras. Y bueno, esa solidaridad sirve, nos da más visibilidad, nos da más fuerza, y yo creo que también está dando frutos, ¿no? Todos realmente estamos en un momento, ahora estamos sacando, pues, en fin, reivindicando todo lo mucho que queda por avanzar, pero es verdad que simplemente echando la vista atrás 10, 20, 30, 40 años, el cambio ha sido brutal, pero está claro que no se puede bajar la guardia, porque nada de todo esto nos es dado naturalmente. Yo quería también resaltar una cosa que a mí me chocó, porque y me ha chocado durante bastante tiempo, es que, por ejemplo, en España, los medios de comunicación, las mujeres, inmediatamente después de la dictadura, ya con la llegada de la democracia, había bastantes mujeres en puestos intermedios de mando, jefes de sección, ¿no? Alguna redactora jefe. De enseguida empezó eso a aumentar, ¿no? Nunca rompiendo un techo, se llegaba al redactor jefe y ahí te morías, ¿no? Pero existía eso, ¿no? Y yo, que he sido corresponsal en muchas capitales europeas distintas, llegaba a había menos mujeres. Había menos mujeres en Francia. Bastantes menos mujeres en cargos de dirección en Francia o en el Reino Unido. Y era chocante, había más en aquel momento en España, quizá porque en aquel momento justamente de la aparición de nuevos medios, de muchísimos medios, en mi época, estoy hablando de hace mucho tiempo, pero aparecieron muchos medios nuevos, y en esos medios nuevos entraron también muchas mujeres que procedían también de la lucha antifranquista, ¿no? Que tenían una vocación periodística y además un conocimiento político también, ¿no? Y ocupaban rápidamente, empezaron a pedir también su presencia en cargos mientras que en Europa eso yo creo que ha ido más lento que en España, curiosamente, ¿no? Hay muy pocas directoras de periódico. Ahora el Guardian ha tenido una directora de periódico, pero ha tardado muchísimo también, ¿no? El Guardian tiene 200 años de historia, ¿no? O más, ¿no? O sea que ha tenido una directora. Y recientemente. Es chocante, Le Monde, ¿no? Son grandes medios italianos, ¿no? En cambio, los medios británicos están en una pequeña edad de oro en este sentido. El Economist y el Financial Times están dirigidos por mujeres, no es poca cosa. Pero es extraordinario, pero eso sí que es extraordinario, ¿no? Porque eso es lo que más se ha tardado, ¿no? Pues eso pasaba también en la radio televisión pública en los años 80, cuando yo llegué. Había, en comparación con el sector privado, por ejemplo, que tiene un impulso más, quiero decir, que no estaba sufriendo la transformación que estaban sufriendo los medios públicos, ¿no? A partir del final de la dictadura, había muchas mujeres directivas. Es que ahora se me ha venido a la cabeza lo que decías, Sol, es verdad. Final de los 80, comienzo de los 90, en la radio televisión pública había directoras de emisoras, directoras de centros territoriales de televisión. Hubo una directora de informativos, María Antonia Iglesias. Una directora de informativos. Sí, en los medios públicos en los años 80, que es lo que yo conocía, también había mujeres. Siempre han puesto, es verdad que llegar arriba del todo era muy difícil, pero en puestos de responsabilidad, sí. Bueno, una de las mejores corresponsales de la historia para mí ha sido Rosa María Calaf. Rosa Calaf, sí. Y Rosa Calaf era una mujer, sí. Pero ella, si le preguntas, se infla a contarte cuántas veces ha tenido que explicar por qué siendo mujer se iba de viaje no sé dónde. Y había elegido no tener hijos, por ejemplo. Eso dice que es algo lo que ha tenido que contar más en su vida porque ha decidido no tener hijos. Pero bueno, ahí estaba, y en ella confiaban, al principio confiaban en destinos más ligeros, para temas más ligeros, hasta que ya reivindicó, no, yo también quiero ir a sitios de conflicto, o sea que bueno. Podemos concluir entonces que queda mucho, pero que se ha hecho mucho, ¿no? Que esto es una obviedad,
Hablamos de Europa, hablamos del populismo ultra, de las elecciones que vienen. Europa ha ido construyéndose siempre al borde del abismo, ¿no? Cuando parece que todo se va a romper, esto no puede ser, esto no está en los tratados, esto que hay que hacer ahora, que nos pide la realidad, no se puede hacer, se hace, crece el proyecto político, lo que parecía imposible sale adelante. Hemos llegado casi a mutualizar parte de la deuda, hemos enfrentado juntos la pandemia y la guerra, pero sin embargo, a propósito de la guerra, vuelven a aparecer diferencias internas y está la deriva iliberal de países como Polonia y como Hungría. Tú que has visto la construcción del proyecto político, ¿esto tiene marcha atrás? ¿Puede tener marcha atrás? Todo puede tener marcha atrás de maneras distintas, no en el sentido de que desaparezca la Unión Europea, pero sí que desaparezca su sentido, que desaparezca las bases sobre las que se fundó. Es como las democracias, ¿no? No es que vayan a desaparecer por un golpe de Estado en Europa, pero sí que se debilitan desde dentro porque, ¿no? Como mueren las democracias, el famoso libro o el de la quiebra de la democracia de Juan Linz, ¿no? Que son libros que explican perfectamente cómo se produce ese riesgo. Lo tiene también la Unión Europea, ¿no? Porque es un momento especialmente complicado, yo creo, especialmente importante, porque hay que tomar decisiones y hay que tomarlas ya. Esta vez no se puede esperar, ya no puedes hacer ninguna ampliación, es imposible, desde mi punto de vista, ampliar sin modificar los mecanismos de funcionamiento interno, ¿no? Porque eso empieza a ser completamente ineficiente, ¿no? Y una cosa que es la Unión Europea, con todos sus problemas, es eficaz, ha servido para muchas cosas, ¿no? Realmente ha conseguido muchas cosas, ¿no? Y yo creo que eso es un riesgo enorme, y las elecciones europeas del año que viene yo creo que son importantísimas, el conseguir frenar a los movimientos populistas, porque los movimientos populistas no se declaran directamente contrarios a la Unión Europea, pero sí quieren cambiar la forma en la que funciona la Unión Europea para hacerla cada vez menos comunitaria y cada vez más un conjunto de estados que se reúnen para determinadas cosas, pero que no tienen un proyecto común, sino que tienen proyectos comunes, no un proyecto común, ¿no? Y yo creo que eso es extraordinariamente peligroso en un momento, especialmente para mí, no sé, pero ellas son... Yo porque tengo esa impresión porque las leo, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces son ellas las que me lo pueden explicar mejor, porque es la conclusión que yo llego leyéndolas y escuchándolas, ¿no? Bueno, yo creo que es que se están viviendo las consecuencias de la precipitación de la ampliación de 2004, que fue una ampliación masiva y no se tuvo en cuenta que la Unión Europea ahí ya no estaba preparada para esa ampliación. Entonces, han pasado muchas cosas entre medias, en los últimos años se han puesto muchos temas por delante, no digamos ya, bueno, la crisis del euro, pero la pandemia, la guerra, y falta revisar bien un poco qué queremos de la Unión Europea y cómo tiene que funcionar la Unión Europea, antes de pensar en otra ampliación que ya estamos pensando con la urgencia de Ucrania. Entonces, yo creo que tendremos que adaptarnos. O sea, yo tampoco le tengo tanto miedo a los populismos, en el sentido de que, bueno, una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Ahí vemos a Meloni, ¿no? O sea, Meloni parecía el terror, la Comisión Europea estaba asustadísima, y luego Meloni, bueno, es lista, ¿no? Quiero decir, tampoco tiene se va que a recibir enfrentar, muchos ¿no? fondos. Claro, es que la Unión Europea es mucho más que un proyecto común, ¿no? La Unión Europea es mucho dinero. Entonces, al final, yo creo que, aunque cobraran fuerza, bueno, que esperemos que no, pero aunque cobraran fuerza, hay que esperar a ver cómo se manejan, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que la Unión Europea tiene que adaptarse. Y pase lo que pase con las elecciones del año que viene, pase lo que pase con esa evolución, la Unión Europea tiene que repensarse. Es que no puede seguir funcionando ahora como está, como funciona. O sea, lo de la toma de decisiones por unanimidad es que es un absurdo en muchos temas. Es imposible avanzar así. No se pueden tomar las decisiones por unanimidad. Tenemos a países como Polonia y Hungría bloqueando cosas porque sí, incluso traspasando asuntos de la Unión Europea a la OTAN. O sea, bloquean cosas en la OTAN porque en la Unión Europea no les están dando lo que sean. Hay que cambiar. Y el Brexit en eso mostró que la Unión Europea no se da por hecho, que la Unión Europea no está ahí porque sí, que hay alguien que quiere poder irse. Entonces, yo creo que hay que repensarla, y de verdad sí que creo que hay que reformar los tratados para que sea más gobernable, para que sea más eficaz, más eficiente. Yo creo lo que también es interesante sobre el tema de los populismos es cómo en los últimos 5 años los propios movimientos populistas, empezando por ejemplo por Marine Le Pen, que fue un caso muy específico, tomaron nota de que
el electorado europeo no es tan euroescéptico o eurófobo como son ellos. Entonces, muchos partidos que antes defendían la salida del euro, la salida de la Unión Europea, han dejado de defender eso, porque no es un pensamiento que tenga tirón realmente en Europa, porque se ha visto las orejas al lobo y no es realista, y han matizado sus mensajes. Siguen siendo igualmente peligrosos o irreales, porque se ha visto también en España, donde siempre ha habido un consenso europeo fortísimo, que roza a veces, yo creo, un poco casi la ingenuidad, ¿no? Tenemos una fe europeísta en la que no nos hemos cuestionado nada durante mucho tiempo. Yo creo que es sano que nos cuestionemos algunas cosas y que se sea un actor más activo, pero al mismo tiempo, en los últimos años se ha visto cómo han surgido partidos políticos que han cuestionado políticas europeas o han planteado, han hecho promesas totalmente irrealistas de qué es lo que van a plantear a Bruselas cuando lleguen, que den dinero para todos los agricultores, pero al mismo tiempo que la Unión Europea no pueda decidir nada. Es una característica básica de todos estos movimientos, ¿no? Entre la posverdad y la irrealidad. Y es peligroso, en el sentido también de que países como Hungría o Polonia, que llevan muchos años en manos gobernados legítimamente por partidos que no comparten el consenso básico europeo, están siendo un lastre para la toma de decisiones. Pero lo cierto es que en todos estos años, incluso con el Partido de Justicia y Ley en Polonia o con Orbán en Hungría, la Unión Europea ha sido capaz de tomar decisiones que eran realmente impensables hace 20 años y sin cambiar tratados ni nada. Realmente el Tratado de Lisboa, en cuanto se aprobó, enseguida se dijo esto no sirve para nada, vamos a tener que reformarlo, y enseguida quedó claro más bien que va a ser tan difícil hacer una reforma que habrá que funcionar. Y cuando ha habido voluntad política, Europa ha sido capaz de superar todos esos obstáculos institucionales, de procedimiento. Y, por ejemplo, se vio durante la pandemia. Yo estaba en Estados Unidos y para mí, que yo había cubierto la crisis del euro, y habíamos vivido lo dificilísimo que fue llegar a todos los paquetes de rescate, a crear instituciones para ayudar a los países a resolver los problemas de deuda y a los bancos, y lo duro que fue esto, y cómo se llegó también con bastante psicodrama y con bastantes complicaciones a decisiones como crear un plan de recuperación masivo para la pandemia, la compra de vacunas. Eso se hizo con los instrumentos que tenemos. Quiero decir que cuando hay realmente voluntad de hacer cosas, se hacen, y se ha visto también con la guerra de Ucrania. En cuestión de semanas, la Unión Europea había tomado decisiones que eran impensables poco tiempo atrás. Quiero decir que nuestros intereses y nuestros destinos están más unidos que nunca, y yo creo que también la guerra de Ucrania nos aboca a seguir adelante y a hacer algunas reformas internas. De eso no hay duda. No hay duda, no sé. Esto es el debate que hay ahora mismo, ¿no? Que podemos cambiar dentro para que cuando lleguen más países, porque van a llegar, esto pueda seguir funcionando. Yo pienso que la unión que gestionará el ingreso de estos países será una Unión Europea un poco diferente a la que tenemos ahora, pero creo que es a donde vamos realmente. Tú estabas en Estados Unidos cuando gobernaba Donald Trump. ¿Un liderazgo de ese tipo lo ves posible en Europa? Bueno, realmente deberíamos como mínimo tomar nota de lo que ha ocurrido en Estados Unidos, porque todo el sistema constitucional, todo el sistema de partidos estaba pensado para evitar eso. Precisamente los padres fundadores eran muy conscientes de los riesgos de una tiranía, entonces pensaban en Londres, en la metrópoli, y al final pues, el peligro 200 años después llegó desde dentro, y el sistema no fue capaz de frenarlo. Así que hay que tomar nota de lo que ha ocurrido y cómo se ha llegado a eso, ¿no? Como el debilitamiento de las instituciones en todos los sentidos, en los gobiernos, los medios de comunicación, la falta de confianza del público, del electorado en instituciones que han sido pilares de la sociedad, ha llevado a la situación en la que está una parte de la opinión pública estadounidense, que es bastante preocupante. Pero tampoco hay que irnos tan lejos, porque realmente Francia ya son muchas elecciones en las que en la primera vuelta Marine Le Pen gana y se le frena en la segunda. La cuestión es por cuánto tiempo esto va a poder seguir así. Así que no es descartable que nos encontremos ante una situación así. Quería comentar eso, cuando tú decías que desde el punto de vista de que cuando esos populismos llegan después a los gobiernos, no son tan agresivos como parecen cuando están en la oposición, ¿no? Pero yo creo que eso es peligroso, ¿no? Porque no está tan claro, porque evidentemente la señora Le Pen ya no propone la salida de la Unión Europea, porque sabe perfectamente que sería un problema grave para Francia, ¿no? Y no es idiota, y sabe perfectamente que para ganar las elecciones no puede proponer algo
de inestabilidad tan grande para Francia, ¿no? Pero su proyecto sí es una Europa distinta. No tiene que ver con el proyecto, o sea, la señora Le Pen no tiene nada que ver con el proyecto demócrata cristiano de Europa, ¿no? Con el que nació, ¿no? Europa nació con un sector demócrata cristiano, un sector socialdemócrata, ¿no? Pero con un sector demócrata cristiano muy importante. Eso ha desaparecido en Europa también, y eso está siendo sustituido por unos populismos que no tienen la misma visión de Europa para nada, ¿no? Es una visión completamente utilitarista para determinadas cosas y nada más, ¿no? Y eso yo creo que sí que es un riesgo grande, ¿no? Utilitarista e irreal, solo por el inciso, o sea, quiero decir que es utilitarista e irreal en lo que proponen. Ya, claro. Sí, pero vamos a ponernos en la hipótesis de una, efectivamente, Le Pen que gana unas elecciones, eso puede ocurrir, una Meloni en Italia, los fondos ya entregados. Claro, los fondos son un pegamento muy importante, ¿no? Los fondos ya entregados, todos los fondos entregados, efectivamente no puede ser probablemente un Brexit, no una salida abrupta, pero una devolución paulatina de soberanía, con lo que ha costado ceder soberanía, nos aboca a una Europa completamente diferente, que es lo que estás diciendo, Sol, ¿no? Una devolución parcial de soberanía de Bruselas a los Estados-nación nos coloca frente a un proyecto radicalmente distinto. Lo que pasa que, Pepa, una cosa sí que yo creo que antes hemos dicho que el dinero es muy importante en toda esta historia europea y los fondos están entregados, pero los fondos hay que ir supervisando cada una de las entregas. Y hay un mecanismo importante que me ponía en el futuro, con los fondos ya entregados. Ya, bueno, me refiero, es que quiere decir que es verdad que hay un mecanismo importante ahora mismo dentro de sin cambiar tratados o tal, hay un mecanismo en marcha que permite bloquear fondos cuando no se cumple con el Estado de Derecho, y ahí tiene cabida la protección de los derechos fundamentales, la protección de derechos sociales, algo que los populismos pueden poner en peligro, ¿no? Como pasa a lo mejor en Polonia y en Hungría. Eso es muy importante. Eso sí que es un paso y una herramienta muy importante, porque eso sí que puede hacer que ellos frenen esa agresividad con la que van a dar los mítines electorales o con lo que van a las elecciones. Luego llega el momento y tenemos que ver lo que ha pasado con Meloni con la inmigración. Al final, ¿ella qué quería? Meloni quería dinero para Túnez, es decir, a cambio de recibir lo que unos quieren. Es una cuestión de negociación y no van tan lejos en otras cosas que sí que pueden lastrar más de fondo lo que es el proyecto europeo. Pero en derechos civiles sí que se producen retrocesos, ¿no? En derechos civiles lo estamos viendo en Hungría, en Polonia, y además en Italia. Cuesta mucho que la Unión Europea ponga, o sea, es muy lento, cuesta mucho, por supuesto. Y eso también es construcción europea, esos derechos que ha costado tanto conquistar, ¿no? Lo de retirar el derecho a la maternidad a las madres lesbianas me parece una pérdida de derechos y de una crueldad extraordinaria, ¿no? O sea, ¿quién gana con eso? Pierden todos, ¿no? Y eso está ocurriendo ahora mismo en la Italia de Meloni. ¿Cómo se cubre una campaña electoral para contarle a los españoles que esto es tan importante como estamos diciendo aquí, cuando hay ese déficit de cercanía de las instituciones comunitarias a los electores de cada país? ¿Cómo se cubre una campaña, Marta? Pues yo espero que esta sea algo más fácil gracias a la pandemia, que esto suene muy... Porque la pandemia ha acercado mucho a la Unión Europea a la gente. Es cuando la gente ha visto de verdad que aquí teníamos, gracias a la Unión Europea nos hemos salvado, yo, Marta Carazo, no España se beneficia. Entonces yo creo que ha acercado un poco más el interés de las personas a la Unión Europea. Estoy de acuerdo con Bea que en España hemos sido siempre fe ciega y en Europa nos va a salvar de esto, y tendremos que hacer un poco de crítica. Entonces, no lo sé cómo nos lo vamos a plantear. Yo lo que quiero es tratar de acercar todos los temas europeos a lo que nos afecta en el día a día a los españoles. ¿Por qué nos importa que se decida esto en el Parlamento o esto otro? Y en función de eso, ¿a quién nos interesa votar? Para que esto sea de una determinada manera o de otra, ¿no? Para eso hay que acercar mucho a lo cotidiano los impactos de las decisiones que se toman en la Unión Europea. Y en caso de la tele, esto es muy complicado, pero son poner ejemplos como muy básicos. En nuestro día a día, 24 horas, en qué ha influido la Unión Europea, cada cosa que hacemos cada día, porque es importante lo que allí se aprueba. Procuraremos hacerlo, pero lo veo... ¿Cómo ejercer la neutralidad en esta contienda electoral que viene? ¿Cómo practicar, la neutralidad cuando algunos de los contendientes en la batalla electoral manifiestamente están en contra de los valores y las reglas de la Unión Europea, del proyecto político que está en marcha? ¿Cómo abordar esa información? Sí. Hombre, yo creo que hay que dar... Y cuando además, perdona Sol, y cuando además ponen al periodismo en la diana de sus ataques, ¿no? Forma parte
de la diana de sus ataques. Yo creo que hay que recoger las voces de todos. No puedes dejar a nadie fuera de esa campaña. Tienes que ser capaz de reflejar todo. O sea, y con los que estás en desacuerdo también darles voz y darles el espacio suficiente para que expresen su proyecto, ¿no? Pero al mismo tiempo eso no quiere decir que los medios de comunicación no tomen posición. Lo que no toman posición es en las informaciones, pero toman posición en la parte de opinión y en la parte editorial, y ahí es donde necesariamente los medios de comunicación tienen que dejar clara cuál es su posición con respecto a lo que está pasando en Europa y lo que puede pasar, ¿no? Yo creo que eso es importante. ¿Cómo cubrir a alguien que está atacándote, ¿no? Como, por ejemplo, ¿no? Pues yo creo que lo fundamental también es no dejarte llevar. Yo creo que la campaña americana de Trump fue un buen ejemplo. O sea, lo peor que nos puede pasar a los medios de comunicación es que nos impongan una agenda. El señor Trump fue extraordinariamente hábil en conseguir que se hablara de lo que él quería que se hablara. A veces eran verdaderos disparates, pero los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, cometieron el extraordinario error de estar permanentemente desmintiendo y dedicar todos sus esfuerzos a desmentir. Yo creo que una posición no es útil, y es mucho más útil averiguar quiénes son los que están diciendo eso. No qué están diciendo, sino quiénes son. ¿No? O sea, no solamente porque, o sea, no se trata de explicar si la señora Hillary Clinton es pedófila y se reúne en una hamburguesería y ponerse a desmentir eso, sino averiguar quién está diciendo eso, ¿no? Y todo tu esfuerzo, los escasos medios que tienes, porque siempre andamos escasos de medios todos, ¿no? Los escasos medios que tienes, no ponerlos en desmentir continuamente, sino en averiguar de dónde sale y exponer de dónde sale eso. ¿Cómo de fácil le resulta a un corresponsal, o a una corresponsal en este caso, superar ese marco populista del que habla Sol, que está en todas las conversaciones, que tu jefe en Madrid lo ve por todos sitios, y tú dices, es que esto no es importante, es que lo importante hoy es esto? Fue uno de los grandes dilemas de la cobertura de la presidencia de Donald Trump, en particular para los medios americanos, obviamente, pero hay muchas lecciones que podemos sacar de ahí. Realmente yo creo que es crucial desenmascarar ciertas actitudes, o sea, ciertas afirmaciones que son falsas, mentiras que son flagrantes. Lo que pasa que, en efecto, o sea, te acaba llevando a su terreno y acabas dedicando esfuerzos, pues te metes en su relato. Pero al mismo tiempo también dejarlo pasar o simplemente replicarlo, porque al final, como en el caso de Trump, era como, ya, ha puesto un tuit a las 5:55 de la mañana y ha dicho no sé qué. Puedes pasar pues no lo sé, porque al final es el presidente de Estados Unidos. Y nos guste o no, tiene el voto nuclear, quiero decir, que al final tenía una relevancia lo que decía. Y eso exige muchos esfuerzos. Lo que al final hizo la prensa americana, algunos medios, era realmente, ya cuando replicaban una afirmación del presidente, era advertir que era una falsedad y poner el dato. Y exige mucho esfuerzo. Pero al mismo tiempo, ignorarlo, teniendo en cuenta que hoy en día los medios de comunicación somos solamente un porcentaje de la conversación pública, que no tenemos el peso que teníamos hace 20 años, pues creo que tampoco haríamos un servicio a la sociedad. Entonces, bueno, hay que ir un paso por delante de ellos, hay que desenmascarar las falsedades. Por ejemplo, la prensa británica nunca hizo el esfuerzo de explicar que lo que decía el señor Farage, de que el salir de la Unión Europea iba a significar no sé cuántos miles de millones de libras al año para la sanidad pública. Luego se demostró que obviamente no era cierto. Y lo reconoció él al día siguiente de las elecciones, que era mentira. Y tiempo después era como, lo reconoció bueno, pues, al día siguiente. Era un comentario, era un eslogan. No, o sea, usted estuvo diciéndolo como una promesa y como un hecho. Entonces, bueno, yo creo que es mucho más complicado, porque no estamos solos en esto. Es complicado porque además eso traduce también algo que has dicho tú al principio, que es la precarización, porque esto es falta de medios. O sea, yo llevo eso al terreno de Bruselas, por ejemplo, escaparnos de lo que están replicando otros compañeros, que aquí nuestros jefes ven en los medios digitales o en cualquier tuit, en cualquier tal, y tú querer decir que eso no es importante, que es otra cosa. Pero ¿cómo no vamos a ver eso en el telediario? Lo está dando todo el mundo, ¿no? Eso requiere un esfuerzo y un tiempo. Y yo, en este caso, yo estoy sola, Bea está sola, quiero decir, se traduce en que no tenemos recursos para dedicarnos a investigar. Por eso la agenda es tan importante, ¿no? Porque no solo es un problema de
tiempo del periodista que cubre la noticia, es despacio en los medios de comunicación. Los lectores nos piden verificación, verificación. Si en este momento los medios nos dedicáramos a verificar todas las mentiras y toda la desinformación que circula, primero no haríamos otra cosa, no haríamos información, no haríamos otra cosa, y segundo, no dispondríamos de espacio, de páginas, de hueco en la home, ni en la tele, ni en tu periódico para otra cosa, porque el volumen es extraordinario, lo que nos obliga, a mi juicio, a los periodistas a ser, efectivamente, es muy cansado, es en toda la cadena de mando de una redacción, ¿no? La decisión que tomas de qué cubres, qué consideras relevante, qué parte de la desinformación y qué parte de la mentira crees que es más dañina por la autoridad de quien la emite, por la capacidad de difusión que tiene para desmentir, para verificar esa mentira y tratar de imponer tu propia agenda. Es muy difícil sustraerse al ruido, es muy difícil, pero no hay otra manera, ¿no? Yo creo que ahí es donde los medios podemos aportar realmente a la sociedad y hacer ese servicio público, que seamos medios públicos o privados, esa es la función de los medios de comunicación realmente, educar a la opinión pública, una opinión pública educada es una opinión pública más inteligente, más sana, y eso va a redundar en beneficio de la democracia, pero... Es más fácil denunciarlo que poder hacerlo, ¿no? Cada día. Una anécdota yo cuando llegué a Bruselas, pues cubríamos también la Alianza Atlántica, ¿no? La OTAN, pues, aunque España no era miembro todavía, y para mí era un campo completamente conocido, ¿no? Entonces me impresionaba mucho, ¿no? En fin, intentaba ponerme al día, porque además yo llegué a Bruselas en mitad de la batalla de los que llamaban los euromisiles, ¿no? La instalación de misiles nucleares de medio alcance, ¿no? Que fue una batalla en aquel momento, en los años 80, fundamental, ¿no? Bueno, pues yo una vez fui recién nombrado un general para presidir el comité militar, yo fui a la primera conferencia de prensa que daba, y aquel hombre, que era noruego, pintó dice que estaba a punto de empezar la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Yo estaba aterrorizada escuchando aquello, madre mía, pero cómo no me he enterado yo de este espanto, ¿no? Y de repente la corresponsal del International Herald Tribune, que entonces existía, y que era una señora bajita, siempre vestida con un traje de Chanel de unos 60 años y un mal genio impresionante, levantó la mano, automáticamente le dieron la palabra a ella, porque era verdaderamente una señora famosísima, y dijo, perdone, ¿cómo dice usted que es que no cogió bien? ¿Cómo se llama usted? Le dice al general. El general dice, Gustafsson. Gustafsson, me llamo Gustafsson. Levanta otra vez la mano esta misma señora y le dice, ¿y cómo se deletrea? Bueno, en ese mismo momento yo le decidí que no tenía que darle ninguna importancia a lo que acababa de decir ese general, porque si la señora le trataba así, eso es una anécdota, pero explica bien también la capacidad de aquella mujer para destruir a aquel hombre. Para verificar. O sea, tuviste verificación en directo. Por lo menos para mí fue, yo estaba a punto de darle un homenaje, ¿no? Y hacerle reverencia, porque me lo había explicado todo en un minuto, ¿no? Oye, en esta campaña que viene, en la campaña para las europeas tan importante, ¿es posible ser eurocrítico con algunas cosas, defendiendo a muerte el proyecto europeo, y que esa eurocrítica que es consustancial al periodismo, ¿no? El detectar lo que no funcione, no coloque en esta batalla que viene, que va a ser muy binaria, como todo ahora, ¿no? Muy polarizada, en el bando de los que quieren cargarse el proyecto europeo? Es difícil, ¿no? A mí me ha ocurrido que cuando criticas cualquier cosa del proyecto europeo, ojo, que eso le da alas a bueno, claro, lo peor que le puede pasar al proyecto es que no seamos capaces de criticarlo y que se desmorone por falta de renovación, ¿no? Yo creo que tiene que ver con que no somos socios fundadores de la Unión Europea. La sensación siempre cuando hay decisiones un poco de la burbuja comunitaria a nivel de nombramientos y simplemente sobre las grandes decisiones europeas, siempre me da la impresión que el debate es mucho más rico en Francia, en Alemania, en Italia, incluso en Holanda y en Bélgica, que en el caso de España, Grecia, que hemos llegado como después, como Europa era la solución. Exacto, íbamos buscando una salida. Y es verdad que Europa era la solución, claro, es siempre la solución. Y era el anclaje democrático que necesitábamos, con lo cual siempre hemos tenido una actitud un poco de, pues sí señora, todo lo que viniera de Europa. Y yo creo que desde los países fundadores
siempre han tenido muy claro que Europa, ellos la han ido moldeando y que Europa es lo que queramos que sea. Y eso es lo que está ocurriendo. Y por eso, en Francia, una de las últimas polémicas que ha habido en Bruselas, muy de la burbuja, y que tampoco hemos informado mucho de ello en España porque no había realmente un debate público muy intenso sobre el tema, ni siquiera el gobierno ni funcionarios, fue sobre la decisión de la comisaria de competencia, Margrethe Vestager, de nombrar economista jefe de competencia a una economista de gran prestigio americana, que ha trabajado para corporaciones americanas y demás, cuando su papel iba a ser controlarlas. Bueno, en España, desde luego, hasta que Francia no puso el grito en el cielo, aquí nadie se había preocupado de este tema, y los franceses lo vivieron como una cosa, con su relación amor-odio que tienen con Estados Unidos. Bueno, al final la economista acabó presentando su renuncia a Vestager, y Vestager la aceptó. Yo creo que este es un debate que en España ahora mismo pues no se puede tener. Y lo mismo un poco a nivel de hacer críticas. Desde Francia yo creo que Macron se puede permitir soltar un bofetón como ha soltado a la OTAN, a la UE, porque nadie cuestiona dónde estamos y tal, dónde está Francia y cuál es la posición de los partidos europeístas sobre Europa. Solamente la cuestión es a dónde quieren llevarlo. Y España, yo creo que nos falta un poco esa implicación. Realmente pienso que en los últimos años también he visto una evolución de cómo hemos sido durante mucho tiempo un actor muy pasivo en la mesa de negociaciones, y de un tiempo a esta parte realmente hemos sido un actor activo y hemos puesto propuestas sobre la mesa y en fin, están más claras las posiciones de España que nunca. Creo que es una cuestión un poco de aprendizaje. Pues vamos a ir terminando. ¿Sí? ¿Sol? No, vamos a terminar por donde empezábamos. El discurso feminista va a estar en esta campaña para las europeas. ¿Quién va a encarnar ese discurso feminista? ¿Existe en Europa? Bueno, una cosa de la que no hemos hablado es la altísima presencia de mujeres que hay ahora mismo en la cúpula de las instituciones comunitarias. Sí. Hace no tantos años nos cansábamos de escribir artículos sobre la falta de mujeres en las instituciones, en los altos cargos. Y realmente la noticia del año pasado fue ver la foto fantástica de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, con la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y con Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, que incluso siendo una institución que tiene 2 presidentes en cada legislatura y demás, solamente lleva 3 presidentas en toda su historia. Y von der Leyen ha sido la primera mujer, y Lagarde también ha sido la primera mujer. Se ha normalizado el ejercicio del poder femenino, pero tampoco creo que eso haya llevado a un ejercicio del poder feminista. Pienso también que al final la manera en que se ejerce el poder tiene mucho más que ver con las siglas políticas. Hay una mirada, está claro, pero no creo que tener a mujeres al frente haya llevado a una agenda más feminista. Otra cuestión es que sí que haya llevado a que haya referentes para futuras generaciones de mujeres, de líderes y demás. Entonces, bueno, va a ser una campaña en la que la foto de las instituciones europeas va a haber más mujeres que nunca, y creo que eso es súper positivo y estimulante también para muchos votantes, pero tampoco creo que eso vaya a llevar a que los temas del feminismo vayan a estar más presentes en la agenda. Al final, las elecciones europeas tienen mucho que ver con los debates nacionales. Son 27 elecciones nacionales puestas en común. O sea, el problema de cubrir las elecciones europeas creo que es el mismo que de convocar unas elecciones europeas, la ausencia todavía de una opinión pública europea cohesionada. Eso lleva a que al final los debates son parciales y nacionales. Y este debate probablemente en España puede estar más presente por las circunstancias actuales, pero probablemente en Polonia o en Hungría, a pesar de que hay una oposición que está luchando mucho, su voz es mínima y no creo que sea un tema dominante en muchos países. En Francia tampoco, en Bélgica tampoco. Yo no lo creo. Marta. No, yo no lo creo tampoco. Yo creo que las elecciones europeas se debaten más, como dice Bea, en temas nacionales. Importa más la migración en determinados países, la crisis económica, y eso es lo que va a marcar. Dicho esto, es verdad que toda esa arquitectura que ha nombrado Bea, que es un poco lo que yo trataba de reflejar con esa ciudad de cimientos y muebles y cuadros que se van poniendo, pero falta habitarla, o sea, falta la vida dentro, o sea, todo se va armando, ¿no? Y las fotos, cada vez hay más mujeres. Ursula von der Leyen se ha esmerado mucho por plantear cuestiones feministas. En el Parlamento Europeo pues ha aprobado hace poco una directiva sobre la primera, que será Ley Europea de Violencia de Género. O sea, se van dando muchos pasos, pero todavía falta vibrar, ¿no? Y eso al final es lo que cala en la población, y los grandes partidos europeos se van a debatir en los temas que les importan en cada uno de los países donde son más fuertes. Eso es cierto. Terminamos, Soledad. No, pensaba que claro, ellas están más en el seguimiento de la información y tendrán menos información, pero seguro.
Pero lo que sí que ha cambiado ya y cambiará en esta campaña también es el lenguaje, ¿no? Hay cosas que ya no se pueden decir. Basta, ¿no? Eso ya no se dice. Y eso se notará también en la campaña, en el sentido de que no tanto que cambien los objetivos de determinadas cosas, pero probablemente sí cambia un poco el lenguaje, el vocabulario que se utiliza, ¿no? También por parte de los hombres, ¿no? Que también tienen más precauciones ahora a la hora de utilizar el lenguaje, ¿no? Que tienen en toda Europa, ¿no? Señoras, muchas gracias a todos. Buenas tardes, muchas gracias.